El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Como hemos anunciado, se encuentra acá en los estudios el señor Gustavo Minaya, él es secretario general adjunto de la CGTP, a quien le damos la bienvenida. Señor Minaya, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Primeramente, expresarles el saludo de la Confederación General de Trabajadores del Perú, a Red de Comunicación Regional, que nos brindan en este momento un espacio importante para poder dar la opinión de nuestra confederación. Bien, el tema político en los últimos meses, digamos así, se ha agudizado más, y esto luego de la actitud que tuvo Pedro Castillo en pretender cerrar el Congreso. Se ha producido cambios en la presidencia, ha entrado la señora Dina Boluarte, y de ahí no ha cesado las paralizaciones, las movilizaciones, en muchos casos inclusive llegando a una violencia política que nos demanda hacer que 60 muertos como saldo, y esto parece que va a continuar. ¿Cuál es la opinión, cuál es la posición que tiene la CGTP frente a estos acontecimientos? Nos encontramos en medio de una severa crisis política, social y económica, que no viene solamente desde el punto de quiebre que se estableció a partir del 7 de diciembre y que se ha profundizado cada vez más, sino viene mucho antes, desde que se puede conseguir un triunfo por parte del sector más olvidado, postergado históricamente de nuestra población, para que asumiera el rol presidencial un representante, digamos, de la propia población, un profesor, un rondero, ¿no? Y que permanentemente desde la primera y segunda vuelta en el año 2021 fue desconocido, se presentaron denuncias para que no asumiera la presidencia de la República, finalmente asumió y fue petardeado día a día, ¿no?, durante los 17 meses de gobierno, para lograr la vacancia presidencial, que finalmente lo lograron con el contragolpe del día 7 de abril. Nosotros también deslindamos de la acción tomada por el profesor Castillo el mismo 7 de diciembre, ¿no? El 7 de diciembre. No teníamos absolutamente conocimiento de ello. Si hubiera coordinado con nosotros, le hubiéramos dicho que son acciones que deberían haberse evitado para esperar finalmente una decisión que ya estaba tomada en el Congreso, si es que se lograba o no la tercera moción de vacancia que se iba a debatir por la tarde. Sin embargo, tomó su decisión, asesorado no sabemos por quiénes todavía, y eso aprovechó la derecha para contraatacar, como lo ha venido haciendo ferozmente durante los 17 meses de gobierno, y defenestrarlo del gobierno, y luego capturado en una calle de Lima, céntrica, como si fuera un delincuente común. Hubiéramos querido que así se detuvieran a Alejandro Toledo, a Pedro Pablo Kuczynski, a Martín Vizcarra, a Ollanta Humala. Bueno, Alan García ya sabemos, ¿no? Él prefirió quitarse la vida antes de responder por los delitos que ya se le venían imputando de manera objetiva. En ese sentido, esta crisis no va a tener una salida si la señora Dina Boluarte no presenta su carta de renuncia. Ese es el pedido ciudadano, el clamor mayoritario, y yo podría decir total, de aquellos que la enrumbaron a Palacio de Gobierno junto con Pedro Castillo. No estamos hablando del sector de la derecha, que perdieron las elecciones en el año 2021. Estamos hablando de quienes la llevaron, ¿no?, al triunfo electoral en el año 2021. Ahora, definitivamente habrá momentos para que la CGTP haga una evaluación exhaustiva de lo que ha significado el gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Él sale con un electorado de izquierda, sale con una expectativa de mejorar las cosas en el Perú,
Sin embargo, no pasaron ni 15 días y ya estaba involucrado en problemas de corrupción, de actuar también en forma confrontacional, divisionista, con una de las bases importantes que tiene la CGTP, como es el SUTE, ¿no? Y eso pues no es clasista, eso no es revolucionario, no es nada. Toda intención de dividir a las organizaciones sociales pasa necesariamente por un acto de traición. Pero ¿a usted le generaron expectativa el gobierno de Pedro Castillo? Nosotros apoyamos al señor Castillo para que pudiera llegar a la presidencia porque él se había comprometido, ¿no?, con un compromiso en campaña electoral de poder reivindicar los derechos de la clase trabajadora, sobre todo, muy postergados y que quisieron ser arrasados en los años 90, y toda esa estructura legal hasta este momento no se ha recuperado en lo fundamental. Sigue la misma Constitución, siguen las normas legales que restringen el derecho básico al trabajo y el derecho básico a la libertad sindical, que además son derechos humanos. El señor Castillo ha cometido innumerables deslices, muchos errores políticos, traer a gente que ahora nos damos cuenta han traicionado la confianza que no solamente del señor Pedro Castillo, sino el pueblo, ¿no?, que estaba esperanzado en estos cambios, aportó en ellos. Sin embargo, ellos tendrán que pagar las consecuencias de esos delitos de corrupción cometidos. No se ha demostrado todavía, y que sigan las investigaciones, de que el señor Castillo esté directamente involucrado, pero que se investigue. Nosotros no decimos no, que hay que hacer borrón y cuenta nueva, no, absolutamente. Y si se descubre objetivamente que el señor Castillo ha estado involucrado en todos estos actos de corrupción, que pague también las responsabilidades, porque va a ser el primer traidor en la confianza del electorado que le brindó esa confianza en el año 2021. Pero ahora estamos hablando de una crisis provocada por traiciones mayores, porque la señora Boluarte no solamente ha traicionado principios, sino ha traicionado plataformas y compromisos con el pueblo que la llevó a eso justamente iba, ¿no? Dina Boluarte no es de otra agrupación política, sale dentro de la plancha de Perú Libre, digamos así, que lo convirtió a Pedro Castillo como presidente de la República, a Dina Boluarte como vicepresidenta. Y bueno, si hubiera salido Castillo y Dina Boluarte, hubiera seguido en cierta medida ese norte, pero se vio claramente, o se ve claramente, ya una alianza en otros niveles, incluido las Fuerzas Armadas. Entonces, eso es notorio. Ahora, esta situación genera también una desacreditación a nivel internacional de la señora Dina Boluarte, pero también acá hay otro componente de este problema, que es el Congreso. Y vemos de que hasta hoy día a las 11 debe reiniciarse ya la sesión del Congreso. No sé si se habrá reanudado, pero lo cierto es de que tampoco se quieren ir. O sea, más bien existen voces que se quieren quedar hasta el 26. Y daría la impresión pues de que no se dan cuenta qué es lo que está pasando abajo en el pueblo, ¿no?, que la gente está reclamando, ¿no? Es correcto lo que usted señala, pero déjeme decirle algo. Ningún adelanto de elecciones, sea en octubre de este año como lo están planeando, o en diciembre o en abril del próximo año, ¿no?, va a ser coherente con las decisiones que se tienen que tomar de manera objetiva en este momento histórico de nuestro país. Y ese momento histórico nos dice que nada de eso va a funcionar si la señora Boluarte permanece en Palacio de Gobierno. Porque ya no es solamente por las traiciones cometidas, ahora es por las muertes de las 60 personas que prácticamente fueron, muchas de ellas, ejecutadas extrajudicialmente. Y lo decimos con claridad porque las imágenes, sobre todo difundidas en redes alternativas, redes importantes como la de ustedes, que le hacen frente a ese poder empresarial de los medios de comunicación, y que ahora ustedes se están convirtiendo también en ese poder que nosotros saludamos y que esperamos que se sigan fortaleciendo. Entonces, a través de esas redes hemos visto cómo se asesina, por ejemplo, a un médico que pretende auxiliar a un herido, cómo se asesina a un trabajador
que sale a la puerta de su casa viendo que hay un herido tirado en el piso y que pretendía auxiliarlo. Cómo se asesinan a 6 menores de edad por participar directo o indirectamente en los actos de protesta. Víctor Raúl Santisteban, las imágenes que ha difundido Canal N, y yo creo que ya obligado por las circunstancias, ¿no?, ya no dejan duda alguna. Y se dice muchas veces que esta es una práctica aislada de acciones de determinados elementos de la policía que pierden los papeles, etc. Pero, ¿acaso no se ve de que esto ha sucedido en diferentes regiones del país, sobre todo en el sur, que ha sido la zona donde se ha iniciado esta convulsión social? Puno, Ayacucho, Apurímac, Arequipa, La Libertad, Ica, ahora en Lima. ¿Qué señal nos da eso? Que esto viene de una acción sistemática, ordenada por los altos mandos del Ejecutivo y de la Policía Nacional. Ahora, definitivamente que nosotros hemos señalado acá en los comentarios del programa que acá daría la impresión de que se está experimentando una política un poco más macro, latinoamericana, sudamericana, por la violencia que se está actuando. En menos de un mes ya teníamos cerca de 50 muertos, ahora ya tenemos 60 muertos, pero no hay una sensibilidad política ni de los gobernantes ni de los jefes de los partidos políticos, que permanecen callados, y parece de que este experimento que está pasando en el Perú al final lo van a aplicar en otros países como limítrofes a nosotros, porque también ganaron a través del voto popular pues una inclinación social política diferente a lo tradicional, ¿no? Parecería que están ensayando. Es correcto. Pasó con lo de Brasil, ¿no? Bolivia también, acuérdese, claro. A través de un golpe de Estado de la señora Estados... Áñez, que el pueblo mismo sofocó, ¿no? O el mismo Estados Unidos, que tomaron el Capitolio, ¿no? Una situación que sí preocupa, pero también el escenario es el siguiente. Y usted a ver qué responde, ¿no? Dina Boluarte se va a su casa, asume el Congreso, la presidencia sería el señor Williams, que es militar. Quien asumiría la presidencia del Congreso sería Marta Moyano, del Fujimorismo. O sea, tendríamos un escenario de repente más duro para el sector popular, ¿no? Dentro de todo el pedido y plataformas que tienen las organizaciones sociales que se han activado en esta protesta, todos los pueblos del sur, y que se están sumando ahora el norte, el oriente y el centro, de todas las reivindicaciones que se tienen y de las organizaciones como la nuestra, hemos coincidido en una plataforma única. Esa plataforma única nos dice lo siguiente: uno, que se vaya la señora Dina Boluarte, que renuncie, y de manera inmediata, porque ya perdió no solamente legalidad frente a las muertes, sino la legitimidad del pueblo que la llevó a Palacio de Gobierno. Segundo, que se convoquen a nuevas elecciones generales, pero a través de un gobierno transitorio, ¿no?, con una nueva elección de junta directiva del Congreso, porque como usted ha señalado, el señor Williams pues no tiene las credenciales necesarias para llevar a cabo un gobierno de transición. Claro, pero ahí está el problema, que tampoco los de Perú Libre, el bloque magisterial y el grupo bicentenario, tampoco tienen intenciones de irse. Porque es cierto, pues, usted me decía que usted pertenece a la FENTUC, ¿no? Yo soy del sector universitario. Exacto, así es. El sector que está en el Congreso son los maestros, que ganaban 2.000 soles, 2.200, ahora ganan pues 16.000. Los profesores de educación básica que están... 18.000 soles ganan como congresistas. Así es. Y ellos definitivamente está demostrado pues que no se quieren ir, ¿no? Seguramente, ¿quién haría esta reforma en el Congreso? Seguramente hay algunas miradas personales sobre... Yo veo que son la mayoría. Priorizan esas miradas personales frente a la responsabilidad que tienen con el país. Pero por eso, no estamos en un momento cualquiera
de afrontar un desafío para el país. Estamos en este momento, en un momento histórico, en donde nos estamos enfrentando a una casta política que ya en los 90 nos gobernó. Pero el problema es que no hay quien dirija. Por eso, Ahí es donde está el problema. esta dictadura, calificada por el pueblo como dictadura cívico-militar empresarial, ha retornado desde los años 90. Porque quien está gobernando, que es la señora Boluarte, lo hace en alianza con estos grupos políticos que perdieron las elecciones y que pertenecen a esta misma tendencia política de los años 90. ¿No es cierto? De otra manera no hubieran podido llegar a la gestión de la administración de los recursos del Estado. Entonces, en ese sentido, los parlamentarios, sobre todo de izquierda, tienen la alta responsabilidad de trabajar justamente por impulsar la elección de una nueva junta directiva para que ese nuevo presidente del Congreso o presidenta, no podemos tampoco rechazar esa posibilidad, asuman la gestión del gobierno transitorio y se convoquen a nuevas elecciones generales, que incluye además, y este sería el tercer punto de la plataforma, la recomposición total del Congreso de la República y la consulta ciudadana, que no se le debería temer a preguntarle al país, al pueblo, si queremos o no queremos una nueva constitución a través de una asamblea constituyente. Claro, pero usted es sindicalista, yo también tengo cierta experiencia en el movimiento sindical y sabemos que cuando existe un pliego de lucha, un programa de lucha, si son 6 puntos, pues los 6 puntos no se van a cumplir, por eso se negocia, ¿no? Los más prioritarios. A diferencia de las negociaciones colectivas en el campo sindical, laboral, claro, esto es un tema país, en donde, sí, en donde a veces no caben puntos de negociación. Sí, pero hay un tema, pues el problema está de que el sector que usted representa está fuera del escenario político. Acá al inicio se planteó que todos se vayan, ¿no? El Congreso, el Ejecutivo, o sea, Castillo ya se fue, el Congreso se ha quedado. Así es. Y se ha quedado con más fuerza. ¿Dónde está la derecha que decía nos vamos todos No, o que se vaya van, Castillo, es que no o se van nuevas a ir. elecciones generales? Por eso. Ahí pues, vemos entonces, el doble discurso. Pero De esto. también es cierto de que hay un proyecto de ley presentada por la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales que han planteado que se adelanten las elecciones para el 23. Y si yo veo más o menos el escenario político, si no se llega hoy día a tener una fecha de elecciones o un cronograma al menos alternativo para que se restituya nuevamente la vida democrática, social acá en el Perú, lo que va a suceder es de que la gente se va a radicalizar más. Habría que preguntarnos si todas esas propuestas de adelanto de elecciones tienen coherencia con el pedido, el clamor ciudadano que en este momento está en las calles y a nivel nacional. En donde se ha centralizado es aquí en la capital ahora, pero la zona sur sigue convulsionada, sigue paralizada. Ahora se ha sumado el norte. Ayer paralizó Cajamarca, la región Cajamarca, por acuerdo de sus organizaciones sociales de base. De igual manera Ancash. Y se están sumando también Junín, ¿no? A una huelga general indefinida a nivel regional. Entonces, ¿y cuál es el pedido justamente central en este momento para abrir un campo de acción de las siguientes tareas que se tienen que desarrollar? La renuncia de la señora Boluarte. No tiene ya por qué, si no cuenta con el respaldo de la gente que la apoyó. No solamente la renuncia de la señora Boluarte, sino que también renuncien los congresistas, porque ellos pasarían a tener el poder. Justamente. Ustedes plantean un cambio sustancial, pero ¿quiénes? Menciónenme 2 nombres viables en el Congreso que puedan asumir en cierta medida una transición democrática del país. Yo personalmente no lo veo. Todo lo que estamos haciendo es en el marco constitucional que tenemos. O sea, alguien dirá, sí, pues lamentablemente es lo que tenemos, pero es lo que hay. Por eso, pero lo otro es una acción que creo que nadie quiere, porque eso va a traer más muertes. Un enfrentamiento armado, un enfrentamiento civil, que decide las cosas imponiendo posiciones, eso en este momento nadie quiere. Entonces, respetando los mecanismos constitucionales y las decisiones y las voluntades políticas, ¿qué es lo que corresponde? Que la señora Boluarte presente su renuncia.
¿Y quién? Cuando ella sale de la presidencia, ¿quién es el que tiene que asumir? Constitucionalmente es el Congreso. Lo que decimos es que el actual presidente no podría llevar un gobierno de pero transición. ¿quién? Pues a ver, dígame. Y allí viene la tarea de los parlamentarios que se dicen ser de izquierda en este momento para trabajar. Yo los entrevisto todos los días. Para trabajar justamente. Y son más falsos. Sabe que uno de izquierda, cuando es traidor, es más peligroso que uno de derecha que defiende su posición, ¿no? En todo caso, ellos tendrán que responder ese al es el país tema, por pues. esa falta de inacción. Ese es el esa tema. Falta de inacción. Lo cierto es que ellos no se quieren ir, pues justamente la facción de Perú Libre, los que quedan, que son 10, 12 y el otro, el bloque magisterial, están priorizando asamblea constituyente cuando saben perfectamente que esa es una justificación política, porque en estos momentos hay una crisis política más grande que la de la convocatoria de una asamblea constituyente. La decisión les corresponde a ellos, ¿no es cierto? Al final. No, finalmente. Sí, pues nosotros ese es el tenemos, problema. desde el pueblo, desde las organizaciones, tenemos que seguir impulsando y exigiéndoles que cumplan con esa responsabilidad. Ese es el tema. Finalmente serán juzgados históricamente por sus decisiones y la gente dirá si cumplieron o no cumplieron con el rol para el cual se les brindó esa confianza. Ahora, una consulta. Y no se van todos, se convoca elecciones porque tienen que convocarse elecciones, alguien Correcto. tiene que gobernar. Así es. El problema es de que los sectores laborales, los sectores del agro, los sectores populares, personalmente yo no veo que están representados en los partidos políticos que existen. Entonces, ¿a quién se va a elegir? Otra vez a lo mismo. Ni la misma CGTP en este momento No están tienen, representados. no. Así es. ¿No es cierto? Por ahí que nuestra ¿Por qué compañera... no llegar de repente a un acuerdo político previamente a las elecciones? Porque tampoco las elecciones va a ser la solución. Pero si va a ganar uno, perdóneme que le corte, va a ganar uno de derecha, va a ganar uno de izquierda o del centro, qué sé yo, y también con esta misma metodología le van a hacer la vida imposible, ¿no? Bueno, el trabajo de convencimiento a la población tiene que ser de manera continua, ¿no? Porque ese cuento de que el equilibrio de poderes tiene que garantizar un efectivo ejercicio de la democracia es una falsedad. Ahora hemos visto cómo el Parlamento, dominado por la derecha, ha petardeado permanentemente la labor del Ejecutivo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que consolidar finalmente en una próxima elección? Que tanto el presidente como el Congreso de la República tengan la misma orientación política y que obedezca justamente a un avance de los compromisos electorales. Es que lamentablemente la estructura de las elecciones en nuestro país no están dadas para que se presente eso. La aspiración tiene que ser esa. En función de eso tenemos que trabajar. ¿Por qué? Yo le voy a decir por qué. Porque nosotros elegimos al presidente. Correcto. En la segunda vuelta, ¿correcto? Y en la primera vuelta se elige a los congresistas. Ya están elegidos los congresistas. Ya están elegidos los congresistas, ¿no? Mire, le voy a informar lo que pasa en la región Callao con el presidente, el gobernador Ciro Castillo. Él pasó a la segunda vuelta porque no llegaron al porcentaje que requiere el proceso electoral. Quien ganó fue el candidato opositor. Y en la segunda vuelta Ciro le voltea y gana. Ciro tiene 3 gobernadores, perdón, 3 regidores, bueno, no sé cómo se llama, no me recuerdo bien. Y el otro que perdió tiene 7. Y ya empezaron a hackearlo ya para quitar la vacancia. Lamentablemente las venganzas políticas lo utilizan porque tienen una cuota de poder dentro del espacio en donde están elegidos. Y este espacio del Congreso, que es un espacio nacional importantísimo, manejado por la derecha, lo han utilizado justamente para petardear las acciones del Ejecutivo que estaba liderado por Pedro Castillo. Ahora, ¿eso se tiene que repetir? Pensamos que no. Por eso es que la población tiene que tomar conciencia de que aquí el equilibrio de poderes es un engaño. Aquí lo que tiene que haber es una línea política coherente en donde el Ejecutivo propone modificaciones normativas para poder desarrollar sus propuestas hechas en campaña y que el Legislativo sea coherente en respaldar esas propuestas. Muy bien. Finalmente,
¿Qué acciones van a tomar? Ayer han hecho una movilización en la Plaza 2 de Mayo. Según los medios de comunicación, según lo que se ha visto, hace un poco más pacífica que otras jornadas. Pero ¿qué se viene acá? Es que las convocatorias de la Confederación General de Trabajadores del Perú siempre han sido convocatorias pacíficas, ordenadas, disciplinadas, enérgicas, por supuesto, porque nosotros enarbolamos esa herramienta y ese instrumento que tenemos de manera enérgica, que es nuestra voz. Nosotros no llevamos armas, no llevamos ningún tipo de material que pueda dañar ni la propiedad pública ni la propiedad privada, pero sí nos hacemos notar como lo hemos hecho históricamente. Ahora, no es la primera movilización, lo hemos hecho desde que se activó este conflicto, el 15 de diciembre, 4 de enero, 12 de enero, 19 de enero, 24 de enero, prácticamente una a la semana. Pero de manera, la convocatoria es para unificar todos esos esfuerzos que están todos los días. Pero ha ¿no? quedado pendiente, a eso voy, ha quedado pendiente en los próximos días alguna reunión mucho más amplia para evaluar. Tenemos programada la siguiente gran movilización que en algunos casos se va a convertir en huelgas de trabajadores indefinidas para el día 9 de febrero próximo, que ya se están haciendo las coordinaciones para eso. Vamos a volver a salir a las calles y por supuesto estamos trabajando para que sea mucho más contundente todavía que el día de ayer, respetando por supuesto las libertades de los demás. Pero también ampliando con... Pero también queremos que se respeten las libertades nuestras, porque muchas veces la Policía Nacional en sus actos de provocación nos cierran las vías, nos cierran los espacios y nos quieren meter en una conejera en donde quieren que demos vueltas simplemente en un círculo en donde a ellos les da la gana. Muy bien. Muchas gracias por la participación del señor Gustavo Minaya, el exsecretario general adjunto de la CGTP, quien ha expuesto su punto de vista sobre el acontecimiento político que vive nuestro país. No sé si quiere agregar algo más. Nosotros agradecemos este importante espacio y seguimos convocando, como ya lo hemos hecho, no solamente al pueblo peruano, sino también a la comunidad internacional. Ya muchos ciudadanos en el exterior se han volcado a las embajadas del país, ayer también de manera centralizada, convocados por la matriz de la CGTP a nivel internacional, que es la Federación Sindical Mundial, que también se han sumado a esta lucha de solidaridad y en contra de los ataques que venimos recibiendo los dirigentes sindicales y dirigentes sociales amenazados con ser encarcelados y muchas veces amenazados contra nuestra vida. Yo vengo recibiendo en mi celular, y se lo puedo mostrar más adelante, las amenazas que vengo recibiendo justamente por pronunciarme y establecer una posición desde nuestro sector clara frente a esta situación política que venimos viviendo en nuestro país. Muy bien, muchas gracias, señor Minaya. Hemos presentado Hora de Cambio. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.